Mi nombre es Brian Jordan, y el 3 de octubre de 2020 estaba en el trabajo operando una excavadora. Me detuve para almorzar y volví al trabajo unos 10 minutos después. Fue entonces cuando comencé a sentir un dolor intenso en el cuello, como una presión. Me pareció extraño porque era la primera vez que sentía ese tipo de dolor. Había otras personas trabajando conmigo, y les pedí que me llevaran a la oficina donde estaba el médico, porque pensé que era solo una indigestión. Entonces, mi amigo me llevó al médico, y cuando entré por la puerta, mi respiración ya empezaba a cambiar. Ella me hizo sentar y me dio aspirina. Mi supervisor de seguridad llegó para llevarme a la oficina, para que pudiera descansar o algo así, pero ella dijo que eso no iba a suceder porque sabía que algo andaba mal conmigo. Mientras estaba sentado respondiendo todas las preguntas, mi brazo izquierdo comenzó a doler mucho, y fue entonces cuando me di cuenta de que tenía un problema serio, que no era solo acidez. Y mientras permanecía allí sintiendo todo ese dolor en el brazo, comencé a sentirme somnoliento, y sentí que estaba a punto de desmayarme. Lo último que recuerdo es que no quería golpear mi cara contra el suelo, porque ya no tenía control motor sobre mi cuerpo. Simplemente me estaba cayendo de la silla. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi al salir de mi cuerpo fue que estaba entre las estrellas y me movía muy rápido. Podía ver las cosas pasar mientras avanzaba, todo muy rápido. Por eso seguía diciéndome a mí mismo, sé que estoy soñando porque no hay forma de moverse así. Seguía mirando hacia arriba, y entonces vi una luz. Mi primera reacción fue darme cuenta de que la luz era tan brillante que levanté las manos, no sé por qué. Pero eso fue lo que hice por el resplandor intenso, y en un instante me envolvió. Era como si estuviera dentro de la luz, y simplemente flotaba allí. Era todo lo que podía ver. Luz, nada más que luz. Entonces noté que algo frente a mí comenzaba a cambiar. Estaba prestando atención y todo se volvía más nítido hasta que pude ver el cielo azul. Y entonces parecía, y aún lo digo hasta hoy, que la mano de Dios me había sostenido y fui inundado de amor. Imagina todo ese amor. Era tan fuerte y fluía a través de mí como corrientes. Entonces pude ver letras apareciendo. Podía ver palabras. La primera palabra que vi fue perdón. La segunda fue amor. Y la tercera fue paz. Después de ver paz, salí de la luz y entré al cielo azul. Me sentía como Superman. Me sentía increíble, fuerte, poderoso, y sabía que podía hacer cualquier cosa que quisiera. No había nada que no pudiera hacer. En el cielo comencé a flotar lentamente. Miraba hacia abajo y veía árboles. Eran pinos. Entonces floté hasta el suelo donde estaban esos árboles, y cuando llegué había un jardín con flores que brillaban en varios colores diferentes, y podías notar que esas flores tenían vida. Era como si me miraran. Se extendían por millas. Incluso enfocaba diferentes flores como si hiciera zoom, y mientras hacía eso, aún podía ver todo a mi alrededor. Era un jardín maravilloso lleno de flores, y las flores eran tan hipnotizantes que no podía apartar la mirada. Eran 1000 veces más vibrantes que los colores que vemos, y ese rayo blanco saliendo del cielo, no como el sol amarillo, sino blanco. Pensé, debe ser un sueño, porque lo que estoy viendo nunca lo he visto antes. Después de disfrutar ese momento, volví al cielo y vi que aparecían 4 luces muy brillantes. Me di cuenta de que venían hacia mí porque se hacían cada vez más grandes. Mientras observaba cómo se acercaban, comenzaron a aparecer muchas luces más pequeñas a su alrededor. Las luces grandes se acercaron y se detuvieron frente a mí, y luego todas las pequeñas comenzaron a alejarse de mí rápidamente hacia las luces grandes. Mientras observaba, comenzaron a fusionarse, y entonces vi que se formaba una cabeza a partir de esa luz. Vi el cuello, luego los hombros, y las luces seguían uniéndose hasta formar un hombre completo que vestía una túnica. Lo interesante es que durante todo el tiempo en que él se estaba formando, parecía que mantenía la cabeza baja. Entonces, después de ver todas las luces descender y llenar todo su cuerpo, él me miró. Podías ver el rostro,
Todo era luz, pero aún así se podía distinguir un rostro. Yo solo estaba allí, mirando todo ese poder. Era puro poder absoluto. Entonces él comenzó a moverse por el cielo. Subía y bajaba, giraba la cabeza, pero nunca dejaba de mirarme. Después volvió hacia mí, y nos miramos el uno al otro. De repente se fue muy rápido, dejando rastros de sí mismo, y fue en ese momento cuando desperté en el suelo. Me dijeron que había muerto. Todo eso sucedió en el trabajo. Después de eso, estábamos allí esperando que llegara la ambulancia, y ninguno de mis compañeros de trabajo podía siquiera mirarme a los ojos. ¿Sabes por qué? Porque no podían ayudarme. Y lo más interesante de esa experiencia es que mientras ellos se sentían mal por mí, después de todo lo que vi y sentí, era yo quien me sentía mal por ellos. Eso cambió completamente mi perspectiva sobre cómo es morir, porque simplemente te duermes. Luego me pusieron en la ambulancia y me llevaron al hospital. El médico entró y colocó un stent en mi arteria coronaria principal. Me dijeron que solo tenía un 10% de probabilidad de sobrevivir con ese tipo de obstrucción. El 10% era todo lo que tenía, y el médico dijo: «Eres un milagro. Estás aquí hablando conmigo». La mayoría de las personas que tienen un ataque cardíaco como el tuyo terminan conectadas a un respirador. Empezaron a hablar sobre la colocación de un marcapasos, y mientras me lo explicaban, no podía entender. Era como si no comprendiera lo que decían porque me sentía bien. Tendría que usar un chaleco durante 3 meses, que me daría descargas si mi corazón fallaba de alguna manera. Después de todas las advertencias sobre lo que podía o no hacer, realizaron una prueba y los resultados mostraron que nunca tuve problemas. No había nada allí. Ahora sigo contando mi historia y esta es mi historia. Estoy feliz de compartirla con el mundo. Mi ataque cardíaco no fue solo para mí, fue para todos nosotros, y yo simplemente cargué con el dolor.